Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Raúl. Yo les llamo desde mi domicilio porque, como ustedes saben, hay que estar aquí encerrados con eso de la pandemia y los de la tercera edad pagamos las consecuencias. Y hoy les hablamos del tema que ya da pena repetirlo, pero que es necesario, y es el del bajo crecimiento económico que sigue padeciendo nuestro país. Como ustedes saben, se ha dicho que durante el año pasado México solo creció el 0.4% y los pronósticos para este 2020 no parecen muy optimistas. ¿Cómo lo contemplas tú, Raúl? Bueno, lo que sucede, Félix, buenas noches, es que se han dado situaciones a nivel mundial desde el punto de vista económico que han motivado a que otros países, y ahorita hablamos muy rápidamente, volviendo a México, están previniendo tener que meter mucho dinero para dar una estabilidad económica. Ahora, hablando de crecimiento en México, es muy difícil precisar porque han bajado incluso las apreciaciones y hay bancos como el Bank of America, que tú sabes ha dicho escenarios muy serios en torno a un crecimiento si no se logra arrancar, impulsar, vamos, la inversión privada. A ver, Georgina, tú que has trabajado en la Cámara de Diputados como diputada, seguramente tuviste oportunidad de conocer, de tratar de cerca a algunos empresarios. ¿Qué está pasando precisamente con los empresarios que parece que no hay manera de que se pongan de acuerdo con el gobierno para invertir y para hacer que nuestro país ya de una vez por todas reanude el crecimiento que ha perdido en todos estos meses y el año pasado? Pues mira, Félix, buenas noches. Saludos hasta allá a tu casa. Raúl, buenas noches. Bueno, Ha habido mucha incertidumbre para los empresarios, les cambian las reglas. Esta falta de certidumbre en las reglas, en la legalidad de parte del gobierno de cumplir con lo que es con las licitaciones, con los contratos, etcétera, pues ha hecho que estos ya año y medio, un poquito más del gobierno, los empresarios se echen para atrás porque no saben bien qué esperar. Los pronósticos, Raúl, de las instituciones bancarias y de muchos analistas de prestigio indican que solo puede crecer México este año al 0.5%. Y lo que dice la Secretaría de Hacienda es impresionante. Señala esta dependencia de primer orden en el gobierno que México solamente crecerá de 1.5 a 2.5%. Realmente, para que lo diga la Secretaría de Hacienda, es muy ínfimo ese crecimiento que está señalando. efectivamente, Félix, y además se han venido dando situaciones de información sobre nuevos anuncios de lo que tiene que ver desde el gobierno para incentivar con bases claras la inversión extranjera. Citibanamex, Barclays y otras instituciones tienen pronósticos muy sombríos sobre un crecimiento económico en México cuando en el mundo la situación económica se ha generalizado, como en el punto de vista de salud, se ha generalizado a través del COVID-19, Félix. Por otra parte, Georgina, el pronóstico del Banco de México está peor todavía. Dice que este crecimiento económico solamente será de 0.8% a 1.8%. Ojalá que esto no suceda, porque nomás imagínense, 0.8% es prácticamente nada. Así es, Félix. La verdad es que yo no quiero ser pesimista, pero esta pandemia ha hecho que el mundo entre en recesión económica y nosotros no vamos a ser la excepción. Yo no veo que vaya a haber ni siquiera ese poquísimo crecimiento que mencionas. Al contrario, va a haber un decrecimiento grave y creo que es momento de decir que debemos estar preparados porque los que tenemos que seguir trabajando, los que no podemos quedarnos en nuestra casa, tenemos que encontrar alguna manera de ahorrar y de ayudar a aquellos
que tienen que salir y que si se van a quedar sin empleo, hacer que el gobierno federal inyecte dinero a la economía nacional porque nos vamos a enfrentar a una crisis sin precedentes. Y lo que es verdaderamente trágico, Raúl, es lo que nos predice el Bank of America, que como sabes es una de las instituciones bancarias más confiables de los Estados Unidos debido a su certeza aún en los pronósticos. Hoy dice que México solamente crecerá en este año el menos 0.1% a menos 0.4%. Cualquiera de las dos cifras que pudieran suceder a nuestro país son verdaderamente trágicas. Ojalá que eso no ocurra, porque si así sucede, podría venir una devaluación que realmente nadie quiere por la historia larguísima que tenemos de las devaluaciones. Bien lo señalas, Félix. Ya el término de evaluación, de hecho, sin que sea el aplicable, ha venido en el daño que ha generado la pandemia en las bolsas de valores del mundo y las de México. El dólar se ha ido casi a 24 pesos, ha ganado, sin embargo, con los días centavos y está en 23 y algo, pero más que devaluación, es una conducta generalizada con factores externos que además de los que necesitamos que se den en México en el impulso para la reactivación económica, en el mundo no nos afecten como un tsunami, por decirlo de una manera gráfica. Qué bueno que nuestras autoridades están conscientes de lo que sucede con nuestra economía. En días recientes manifestó el señor presidente de la República que la economía va mal. No precisó qué tan mal, pero seguramente él tiene los datos precisos de que esto puede complicarse. Y el señor Romo, que es el jefe de la oficina de la presidencia, ha declarado su preocupación por lo que sucede precisamente con el crecimiento. Ha dicho este señor que sin el crecimiento económico, México está en peligro de que se le caiga su cuarta transformación. Y eso sería terrible porque, como ustedes saben, es la principal bandera que enarbola este gobierno. Así es, yo creo que en el momento en el que estamos, que no es solamente México, es un problema mundial, más allá de que se venga abajo la cuarta transformación, que era muy benéfica para los grupos más desprotegidos, digamos, los más vulnerables, ahora todos estamos en la misma situación y no podemos dejar caer la economía, tenemos que salir adelante, pero el gobierno tiene que poner de su parte en términos de, por ejemplo, dar beneficios fiscales, en inyectar dinero a las pymes, en ayudar a todos aquellos que se van a quedar sin empleo. Por ejemplo, en Francia ya no se pagan los impuestos de la luz, del gas, etcétera, o del predial. Ayudar a que la gente por un periodo de tiempo no tenga que gastar ese dinero que no va a recibir porque no va a poder salir a trabajar porque o se enferma o porque en algún momento el gobierno va a tener que obligarnos a quedarnos en casa. El señor Alfonso Romo dice que para salir adelante es preciso que el sector empresarial imponga todos sus recursos en el avance de las construcciones, porque si esto no sucede, no va a haber avances. O sea, nos está diciendo que los del sector privado, los inversionistas, no están haciendo todo lo necesario para llevar a cabo el desempeño, el impulso que requiere México. Y en esto se advierte divergencias, se advierten problemas entre el sector oficial y el privado. Uno de los principales inversionistas, Carlos Salazar, hizo saber que hay empeño en causarles daño, en que esto no avance, como si estuviera culpando
a funcionarios públicos de que no les permiten los avances para las inversiones. En esto el presidente de la República confía en que los empresarios efectivamente se pongan a trabajar y pongan en juego todo su dinero, porque es lo que más urge a la nación para poder avanzar y para poder crecer como se requiere en estos momentos. Pese al panorama tan confuso o tan poco claro que existe, se ha dado también una serie de anuncios que buscan promover o poner en orden la claridad de la participación del sector privado. Tomemos en cuenta que en todo esto también se señala, así como lo dice el presidente, que habrá construcción en la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y lo que tiene que ver con los proyectos que son centrales dentro de la llamada 4T, que van a ser generadores de empleo y que también atraerán dinero del sector privado. Yo creo que es un momento muy delicado al que nos vamos a enfrentar, al que empezamos ya a enfrentarnos, y que es la oportunidad del gobierno federal de darle certeza a los empresarios, de no cambiar las reglas para que su intención sea invertir, y ya no para generar tantas ganancias, sino para rescatar nuestra economía y que todos salgamos de este problema de la pandemia en el menor tiempo posible. Georgina, hemos comentado en otras ocasiones que el señor presidente ha tenido constantes reuniones con los empresarios precisamente, o en Palacio Nacional e incluso en cenas para ponerse de acuerdo sobre lo que se debe de hacer para hacer mejores y más inversiones. Pero esto no sucede aún y esperemos que realmente haya un acuerdo definitivo entre ambos sectores para salir adelante. Raúl, se nos fue el tiempo, así que despide el programa. Me da mucho gusto saludarlos y espero que la pasen bien en los días por venir. Muy buenas noches. Buenas noches, Félix. Muchas gracias a usted. Lo esperamos esta noche entre reporteros. Georgina, buenas noches. Buenas noches, Raúl.